Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias porque ustedes nos dan la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para llevarles palabra de aliento, palabra de vida y a todo lugar donde ustedes se encuentren. Le habla su amigo y hermano Kelvin García, una vez más acompañado de nuestro hermano David Ulises. Gracias, Señor, le damos por esta oportunidad que nos concede entrar a sus hogares para seguir hablando de su palabra y pudiendo tratar de serle fiel a Él. Amén, amén, David. La semana pasada no estuviste con nosotros. No, me dieron un break ahí, gracias a Dios. Pero yo sé que yo estuve escuchando el programa y yo sé que la audiencia siempre está atenta a nosotros. Amén, aquí amén. en Marte para Hombres. Amén, amén. Ya usted sabe de su programa Mundo Cristiano y su sesión Entre Hombres. Amén, amén. ¿Todos los martes? Todos los martes aquí, gracias a Dios, el Señor nos permite entrar a los hogares y para tener un conversatorio con nuestros contemporáneos y masculinos como nosotros, entre hombres, aunque tenemos muchas féminas que nos escuchan, pero el programa es entre hombres. Amén, amén. Gracias, hermano David. Como ya ustedes saben, este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía y se transmite a través de Radio Ven. Amén. La Iglesia de Dios de la Profecía se encuentra en la calle Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Así que, si usted quiere, se puede dirigir a nuestra dirección. Los martes tenemos verdades bíblicas. Hermano, es un día de enseñanza muy buena. Usted puede venir los martes y disfrutar de la enseñanza por nuestro pastor, hermano Alvin Carrasco. Los jueves, hermanos, tenemos servicio evangelístico por cada ministerio. Amén. Así que usted los jueves puede venir desde las 7 de la noche y aquí estamos adorando al Señor. Los domingos comenzamos a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Escuelas bíblicas hasta las 10, 11 de la mañana, 10 y media por ahí. Entonces ya a las 11 comenzamos con nuestro culto de acción y gracia. Amén. Ahí empezamos a disfrutar, a adorar a nuestro Dios, que es nuestra fiesta semanal, que debemos venir a adorar a Dios y a rendirle toda pleitesía y a recibir de Él la palabra de aliento y fuerza para seguir la semana. Amén, amén, amén. Así que ya usted sabe, usted está informado de lo que pasa en la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Amén. Y mi hermano, seguimos en esta semana en lo que es la reforma Protestante. Yo siempre lo digo así porque tú siempre te quedas protestante. Sí, para que no. Protestante, porque usted sabe que ahora mismo tenemos un tema en la palestra pública que la gente está hablando de la reforma fiscal. Se está hablando de reforma. Y nosotros la reforma protestante ya va a cumplir 507 años, algo así. Así es. 507 años y le damos gracias a Dios que siempre Él mantiene un eslabón encendido para que pueda proclamar el Evangelio. Amén, amén. Pero no sin antes, mi hermano, no vamos a entrar de una vez sin antes leer la palabra del Señor. Amén. Recuérdese que podemos leer la palabra del Señor gracias a la reforma protestante. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, verso 30. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Que gracias a Dios la reforma protestante no estamos en ignorancia. Así es. Aunque fallaron muchos, otros la proclamaron, hicieron lo que tenían que hacer, pero aquí el Señor siempre tenía a alguien para que en el momento preciso que Él le tenía preparado, saliera todo lo que es la palabra real de Dios, lo que no era lo que nos estaban vendiendo antes de eso. Era imposible que cualquier persona del populacho pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Bueno, y podemos dar gracias a la persona protagonista, primero a Dios y luego a la persona protagonista, la cual Dios utilizó en ese momento para acabar con esa esclavitud, prácticamente, le podríamos llamar así. Ajá, que el Señor no utiliza
a nadie de afuera de donde estaban haciendo el mar. De dentro de él, porque él era uno de ellos mismos. Claro, amén. Él era uno de ellos mismos. Y él lo que le decía a ellos era, nosotros no podemos estar así. Y no estamos hablando nada más y nada menos de nuestro hermano Martín Lutero. Amén. Martín Lutero. Porque él al principio él nunca intentó dividir la iglesia. Él lo que quería era que la iglesia cambiara su prácticas que estaban mal. Porque él decía, pero es que yo leyendo veo que porque él cuando empezó a escudriñar las escrituras, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Entonces lo estaba inquietando a él. Y él, como quiera, estaba leyendo las escrituras. Y cuando va y hace una pestilencia, que se llama. Penitencia. Una penitencia. Penitencia. Una penitencia con unos compañeros de él, subiendo unos escalones. Sí. Yo he visto eso aquí, personas caminando de rodillas una distancia bien larga. Así es. Y cuando él va por cierta distancia, cuando le llega eso, dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, él dice, pero esto yo no estoy haciendo, este sacrificio no me va a salvar. No me va a salvar. Ahí empezaron sus inquietudes. El Espíritu Santo empezó a inquietarlo ahí porque él estaba escudriñando las escrituras. A él le llegó esa luz. Amén. Le llegó esa luz. El Espíritu Santo lo iluminó en ese momento. Por eso es que nuestra recomendación y nuestra práctica es que nosotros escudriñemos las escrituras. Exacto. Y hay algo muy importante en todo esto, mi hermano David. Es que usted puede estar haciendo el mal mucho tiempo. Ajá. Pero no hasta que tú quieras. No. Porque llega un momento en que Dios, y esto fue lo que pasó con esta gente, la iglesia tradicional por mucho tiempo estuvo haciendo muchas cosas, sin embargo, llega el momento en que Dios ilumina a Martín Lutero. Vi ahí que uno de ellos decía, usted sabe, su dinero cae en el lugar en el frondero, y ahí mismo cayendo el dinero, saliendo su muerto del purgatorio. Decía, oye, wow, terrible. Pero eso está bueno así. Eso estaba muy así, era una cosa terrible. Qué fácil era así. Sin embargo, Dios, llegó un momento en que Dios utilizó hombres. Amén. Para que... Nosotros hablamos de Lutero, pero detrás de él hubieron muchos. Claro, amén. Amén. Sin embargo, siempre he tenido la certeza que aunque esto ya venía caminando desde mucho tiempo, amén. Y el enemigo quiso detenerlo. Ajá, pero y el Señor lo hizo en el momento preciso. Sin embargo, el Señor hace todo en el momento preciso, porque en los momentos que ellos detuvieron a los predecesores de Martín Lutero, ellos pensaron que ya habían logrado. Exactamente. Que habían logrado ya lo que habían hecho. Entonces, porque lo que protestaban antes de Martín Lutero no estaban dentro con ellos. Exacto. Era de afuera. Y no llegaban. Pero el Señor tenía ese método preparado ahí. Exacto. Que lo tenían ellos que confrontar personalmente a ellos. Amén. Por eso nosotros hoy podemos dar gracias a Dios. Ahora, ¿pero qué decimos de la reforma protestante en Latinoamérica? Ajá. El protestantismo en Latinoamérica. Nosotros siempre escuchamos y hablamos, pero dice un escrito que nosotros tenemos por aquí que en el 1528, uno de los primeros canales de protestantismo que llegó fue a Venezuela. Y por ahí empezaron algunos misioneros y eran apoyados por el emperador de ese momento, que era Carlos I de España. Ok. Ajá, entonces nosotros vemos que eso empieza con Martín Lutero allá. Pero América Latina, nosotros le agradecemos a Dios y le agradecemos a esos precursores de Martín Lutero y a esa gente, pero aquí nosotros vemos, específicamente en República Dominicana, que el protestantismo en sí, así, aquí llegaron secuelas del protestantismo, yo podría decir. Eso es una de mis. O sea, pero no llegó el protestantismo en sí, no, sino que las personas que salieron prácticamente huyendo. Exactamente, porque nosotros podemos hablar ahora, pero cuando nosotros hemos visto en películas y vemos que tú ser cristiano, y ahora mismo en China, en esos sitios, tú ser cristiano eres un hereje.
Exacto. Y te persiguen como si tú fueras un criminal. ¿Entiendes? Entonces esa gente lo hacían y el Señor lo fortalecía en esos lugares. Pero cada uno tenía una idea diferente. Habían de Martín Lutero, habían de John Wycliffe, de cada uno de ellos, y tenían sus diferentes ideales. Así es. Mira, algo muy, pero estamos hablando que dice que el protestantismo llegó prácticamente primero a Venezuela. Ajá. Primero a Venezuela. De América Latina. A los países de América Latina que llegó fue primero a Venezuela. O sea, Ajá. que nosotros, República Dominicana, por ejemplo, la española, viene quedando un poco atrás en cuanto a eso, porque fuimos colonizados por los españoles. En el 1800. En el 1800 por los españoles, y los españoles trajeron a este país la religión católica. La católica, la religión madre. La religión madre. Ajá. O sea, que el protestantismo aquí prácticamente llegó de manera tardía. Ajá, llegó tardía y por pedacitos, por gente que lo traían por frontera, no es que llegó y se estableció. O sea, no que vino un grupo misionero. Un grupo misionero, ¿no? No vino un grupo misionero a predicar acá, sino que fueron gente que vinieron huyendo, gente que lo traían por frontera, gente que venían incluso hasta de manera ilegal. Ilegal. ¿Tú me entiendes? Pero tenían la fe en Cristo y trataban de transmitirla a otro, el conocimiento, y gracias a Dios ya estaba la palabra escrita, la palabra de Dios, y podían ellos explicarla a través de ahí. Pero aquí nosotros no recibimos el protestantismo como misiones, como podemos ver en otros países, aparte de Venezuela. Amén, sí. Creo que Panamá. Ajá. Panamá, ¿verdad? Dicen que... dice que Brasil también recibió. Ajá, en Brasil, Panamá, en Guatemala. Oiga eso. En Guatemala se remontan en los 1841, ya estamos más adelantados que Venezuela. Okay. Ahí empezaron a llegar misioneros. Ahí fue que uno que se llamaba Justo Rufino, el primer misionero evangélico que llegó oficialmente, recibido en Guatemala, el pastor presbiteriano Juan C. Gil. En el 1887 le sustituyó el pastor presbítero Eduardo M. Heimerker, quien trabajó en Guatemala más de 60 años, hacia el 1900. O sea, que esta persona, o sea, nosotros aquí en Latinoamérica, repito, no recibimos el protestantismo por gente que vino como misioneros, sino por gente que prácticamente vino huyéndole a la Inquisición, vamos a decir. Sí. A la Inquisición. Que lo estaban persiguiendo. También vemos que aquí dice que en el principio de la iglesia evangélica en Guatemala, se remonta a 1841, cuando el marinero inglés Federico Crowe llegó a Belice para vender Biblias. Cuando Crowe regaló una Biblia al presidente conservador Rafael Cabrera y fundó el colegio. Así es. Ahí el clero se puso en contra de eso. Se alarmó y usó la influencia para que lo expulsaran de ese momento. Porque el hombre venía preparado. Que esa es una de las que le podemos agradecer a la Reforma Protestante, que nos educó. De ahí de la Reforma Protestante fue que salieron grandes universidades. Claro. Escuelas, sí. Educación, lectura y la Biblia traducida en otros idiomas. Sí, porque entonces, al aparecer la Reforma, lo que sucedió fue que comenzaron a aparecer las escuelas laicas. Exactamente. O sea, las escuelas laicas. El conocimiento de la palabra. Sí, exactamente. Escuela que cuando se comenzó entonces a entender que la escuela estaba enseñando, era para enseñar ciencia. Ajá. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? La gente se interesó por el estudio. Y eso es una de las virtudes o de los beneficios que tenemos nosotros en América Latina gracias a la Reforma Protestante. A la Reforma Protestante. Y lo que pasó también fue que eso mismo, nosotros como protestantes, nos descuidamos, o sea, digo nosotros porque somos del mismo grupo, pero quizás los primeros protestantes cristianos, misioneros,
que desaparecieron, los seguidores se descuidaron y ahí la Inquisición, la Iglesia Católica, tomó el poderío de las universidades de las mejores. Exacto. Mira, algo algo que pasó en Estados Unidos que no pasó en Latinoamérica o específicamente en República Dominicana, Ajá. fue que con la decolonización de América, la mayoría de las nuevas naciones americanas abolieron los tribunales de la Inquisición. Ajá. Sí, porque no estaba incluido el libre culto. Exactamente. No, antes de la colonización. Exactamente. No estaba incluido. Entonces, cuando se decolonizó, no, o sea, perdón, la palabra se me enreda un poco. Cuando se decolonizó. Exactamente. Entonces, ellos crearon una constitución con libre culto. Exactamente. Con libre culto. Porque estaban restringidos. Era ilegal hacer un culto. Exactamente. O sea, y eso es un beneficio que también trajo La reforma. la reforma. Entonces nosotros le agradecemos a Dios por Martín. Sí, damos gracias a Dios porque Dios utilizó a Martín Lutero. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Y porque nosotros hoy podemos pararnos en cualquier esquina y comenzar a predicar la palabra y casi en ninguna casa falta una Biblia. Varias. ¿Entiendes? Sí, en ninguna no hay una sola. Exactamente, en ninguna no hay una sola, como usted acaba de decir. Y andamos con la Biblia en los teléfonos, andamos con la Biblia donde quiera. Es más, hasta un establecimiento tiene algo de la Biblia, el nombre de una Biblia. Dice que hacia el 1900 entraron en Guatemala la misión centroamericana, los amigos cuaqueros, la iglesia metodista primitiva y la iglesia de Nazareno. Ok, muy Dice bien eso. en los 1900, para allá, en el 1900 que ya, eso fue los otros días. Eso fue Nosotros, apenas el otro día. Exactamente, nosotros ahí es que empezamos a recibir, cuando empiezan a llegar estas personas, estos misioneros un poco organizados, y que ya en los Estados Unidos la decolonización se había empezado, ahí empezamos nosotros poder tener libre culto, acceso a la palabra, desde ahí, de Belice, Guatemala, esos sitios por ahí. Ok, o sea que nosotros prácticamente, esta isla fuimos los últimos. Sí, uno de los últimos porque cuando viene Cristóbal Colón y descubre América, supuestamente, él viene respaldado por los Reyes Católicos. Y los Reyes Católicos están dirigidos por su religión. Exacto. ¿Entiendes? Y eso fue lo que le implantaron a nuestros indígenas. Mira, hay muchas cosas. Qué bueno que hemos traído este tipo de conversación. Ajá. Porque es bueno uno documentarse y conocer cuáles son sus raíces. Amén. O sea, porque tú dirías, bueno, pero ¿por qué? O hiciéramos una pregunta, ¿por qué en República Dominicana todo el mundo dice yo soy católico? Sí, porque lo que pasa es eso. Los padres de la madre patria era católica. Exactamente. En tu casa, por ejemplo, pasa ahora mismo con los jóvenes que nacen en hogares cristianos. Dicen, yo soy cristiano, aunque él no sea cristiano. Aunque no sea cristiano. Ajá, ¿entiendes? Entonces, y después de la hora de Cristo, tú le predicas a alguna gente, mira, no, yo soy cristiano porque yo soy de la era de Cristo. También. ¿Entiendes? Entonces, pero nosotros somos católicos por herencia. Exacto. O sea, es algo que no lo heredó el Estado. Exactamente. Y lo impuso hasta que el mismo Dios nos permitió que se decolonizara todo, que cambiaran las leyes para América Latina y Estados Unidos, que de libre culto. Exactamente. Y nosotros hoy, gracias al Señor, tenemos libre culto, aunque limitado. Ajá. Aunque limitado, hermano, porque no nos podemos llamar a engaño. Es limitado el libre culto. ¿Por qué digo que es limitado? Porque, por ejemplo, hay días que son feriados, que quien lo ha puesto feriado ha sido la iglesia tradicional. Y no se cambian. Y no se cambian. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Claro, nos permiten a nosotros como cristianos, si queremos laborar en ese día, nadie nos dice que no. ¿Tú me entiendes? Pero nacionalmente no se cambian porque son religiosos. Exactamente, porque son religiosos. Sin embargo, nosotros hoy sí seguimos dándole gracias al Señor porque podemos nosotros pararnos en cualquier esquina y no va a venir un fraile, ni va a venir un
un sacerdote, ni va a venir nadie, ni va a venir ninguna autoridad a decirnos que nos callemos, porque no podemos predicar en el nombre de Cristo. No. ¿Por qué? Y eso se lo debemos a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque Dios iluminó a Martín Lutero y a esos hombres que fueron antes que él, para que hoy nosotros podamos decir, gracias a voz en cuello, y podamos pararnos en cualquier esquina y decir que Cristo viene. Amén. Incluso podemos explicarle a la gente desde nuestra visión cuál es el plan de salvación. Amén. Lo tenemos ahí plasmado en la palabra que lo dejó. Exactamente. El plan de salvación, y podemos y tenemos cómo demostrarlo, que hay un plan de salvación. Que hay un plan de que salvación. No solamente teoría, sino tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios penetra hasta lo tuéstano. Exactamente, y no tenemos que hablarle a la gente mentira, cosas No, inciertas. Cosas inciertas, ni en otro idioma que yo no entienda, y ni que decirle que te vendemos tu salvación, que tú puedes hacer lo que tú quieras, depender de ti mismo. No, nosotros tenemos la palabra para nosotros aprender a depender de Dios, y que Él en su misericordia nos ayuda. Exactamente, o sea que gracias a la Reforma Protestante nosotros podemos hacer todas estas cosas, aún siendo nosotros como país, los últimos. Uno de los últimos. Sí. en haber recibido esta forma de adorar y de entender la palabra del Señor. Sí, porque nosotros vemos aquí que por México fue como en el 1892, por ahí. Y nosotros somos del 1800, y por ahí, más o menos por esa fecha, que nosotros fuimos descubiertos por los españoles. Pero ya el protestantismo ya había entrado a México y a algunas ciudades por ahí. Y el Señor nos permitió eso, y aquí llegaron personas de esas que ya tenían el conocimiento y ya no estaban tan cohibidos por la Inquisición, porque ya los otros países ya habían dado su visto bueno para culto, para libre culto. Sin embargo, no podemos ignorar, hermano David, que la difusión evangélica durante el siglo XIX fue lenta y difícil. Muy difícil. La presión social sobre los nuevos conversos, las persecuciones y linchamientos empezaron a generalizarse en diferentes países americanos. Ajá. O sea, quizá usted piensa que todo el tiempo fue así. No. Como estamos ahora. No, los primeros evangélicos protestantes sufrieron. Pero mucho. Y nosotros aquí, podemos hablar de aquí, cuando nosotros éramos muy niños, y quizás las personas que nosotros sucedimos, pero nosotros siendo evangélicos teníamos algunas limitaciones. Sí, claro. Ese evangélico, ese no va ahí. Exacto. Es más, que los mismos evangélicos a veces nos condenamos. Exactamente. Mira, ahora mismo usted en la calle le dice a cualquier, no, yo soy evangélico. Exactamente. O sea, pero tú tenías antes Hubo un tiempo que hasta para tú decir que eres evangélico en la escuela, y estoy diciendo de mi tiempo, sí, claro, había que de nuestro pensarlo. De nuestro tiempo. Había que pensarlo. Sí, había que decir, fíjate, como raro, como que sí. Nos veíamos diferentes, muy diferentes. Exactamente. Ya no, ya gracias al Señor, cualquiera te dice en la calle que es cristiano, que es evangélico, sí. Y tú... Pero amén. ¿por qué? Por el conocimiento de la palabra. Porque hemos llegado a un conocimiento de la palabra. Amén. Por eso yo siempre insisto desde aquí, desde este lugar y donde quiera que yo estoy, a cada caballero, a cada niño, a cada persona, le digo, mira, estudia la palabra. Amén. Estudia la palabra, porque en ella nosotros encontramos la sabiduría y encontramos la verdad. Como dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la salvación. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces tú la escudriñas, pero yo la voy a escudriñar las escrituras, no para pensar en Kelvin. No para pensar en Juan, en Pedro, sino para yo aplicármela, para que de mí se vea el reflejo de que la palabra está haciendo algo en mí. Exactamente. Entonces es un llamado a nosotros, a nuestros compañeros de labor, a nuestros hombres como nosotros, que si nosotros no aplicamos la palabra, que gracias a Dios el Señor utilizó a todos esos
hombres del pasado, incluyendo a Martín Lutero, para que nosotros nos apliquemos la palabra y modelemos a Cristo. Exacto. Porque ese era uno de las inquietudes de Martín Lutero. Dice, pero es que no estamos modelando a Cristo, estamos siendo abusadores, porque no lo estamos aplicando la palabra como va. Entonces, un llamado para el día de hoy, que nosotros escudriñemos las Escrituras y nos la apliquemos, hermanos, para influenciar en nuestro entorno. Exactamente. Mira, como estos hombres. Esta gente influenciaron a todo el mundo, que hasta el sol de hoy, Ajá, claro. estamos hablando de ellos. Pero ¿por qué ellos influenciaron? Porque ellos se aplicaron la palabra. La vivieron. La vivieron. Ellos dijeron, por ejemplo, el mismo Martín Lutero dijo, no, pero es que esto no puede ser así. No, que no. Algo está mal, algo no está bien. Cuando él iba de arrodillado en esos escalones, dice, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque yo leí en la palabra que dice, el justo por la fe vivirá. Y no es por que yo haga sacrificio en mi cuerpo. Haga sacrificio en mi cuerpo. Exactamente. La pide mi cuerpo con algunas cosas. No. Me marque. No, es por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y desde ahí entonces, este hombre comenzó a impulsar, a escribir, a hacer cosas, incluso porque mencionamos, perdón que le interrumpa, a Martín Lutero, pero él influenció a muchos. Pero ahí en el convento, no era él solo que estaba. Claro. Amén. Lo que pasa es que Satanás pensó que podía detener la obra de Dios. Amén. Y de verdad que no. Por eso nosotros tenemos que esperar en Dios. Así que, mi hermano, miren, no hay tiempo para más. Gracias por su tiempo, gracias porque ustedes estuvieron ahí escuchándonos. Y recuerde, este es su programa Mundo Cristiano. Hasta la próxima. Dios le bendiga.